Para mí es un inmenso placer compartir con ustedes el programa de hoy. Hoy tenemos un programa especial a la memoria de un extraordinario amigo, un docente, un predicador, casi un apóstol del conocimiento. Mi amigo y colega Luis Haria fue un personaje, más que persona, un personaje porque dejó una huella en su tránsito por esta vida terrenal. Recuerdo que una vez me contaba que luego de haber recorrido varios lugares del país o fuera del país, él quiso venir a su pueblo natal ya en su vejez para morir aquí y se cumplió ese deseo. Murió en su pueblo natal, en Boconó, entrañable amistad, tardes veladas, conversaciones intensas. Fue un hombre que realmente cuando uno compartía con él salía dotado de conocimiento, salía uno admirado de cómo poder acumular tantas ideas, tanta filosofía, tantos recuerdos. Por eso quiero remontarme al pasado, porque creo que la historia se hace no solamente en el presente o proyectando ese presente en el futuro, sino también en una retrospectiva. Mirando hacia el pasado podemos ver de dónde venimos, quiénes son nuestros ancestros, quiénes son nuestros amigos que hoy no están y que están en otra dimensión. Disfruten este programa, es una entrevista, una de las tantas entrevistas que compartí con él y creo que está vigente aun cuando las fechas cambian, los conceptos se mantienen. Disfruten este programa. La razón de ser de este espacio no soy yo, no es el micrófono, no es la emisora, son ustedes, los radiovidentes que llamo, los que me escuchan y me ven. Cuando hablo de reflexionar sobre esta historia viva que estamos haciendo todos los días, sobre ese escenario en donde aparentemente el país está polarizado, presuntamente polarizado entre quienes adversan al gobierno y quienes defienden al gobierno, pues resulta que yo creo que no es tanto eso. ¿Por qué? Porque no podemos pensar de una manera taxativa, tan dogmática, que el mundo es blanco y negro. El mundo es policromático, hay una escala de grises, hay un mundo para las diferencias, y justamente en función de ello es por lo que hoy él venía a saludarme y le dije, bueno, salúdame durante 1 hora y 20 al programa, que tengo otro mensaje, buen programa siempre que lo veo, así es que mantiene informado a todo un colectivo siempre con la verdad y la responsabilidad por delante. Iván Azuaje, gracias Iván por tus comentarios. Yo leo los mensajes de texto que tienen identificación, quien se identifica asume responsabilidades y se hace solidario en nombre y apellido. Bien, Luis Haria es colega periodista, es un amigo, es un buen conversador, es un buen lector, pero sobre todo es pensador. Yo creo, Luis, que en este momento tenemos que pensar lo que está pasando en el país, porque pareciera que no hay una relación entre el discurso de los políticos, incluyendo los de la oposición y los del gobierno. Entre ellos no hay una coincidencia con la realidad, no coincidencia entre ellos. La realidad anda por un lado, la gente trabajando, la gente creando, escribiendo, el taxista con su carro ganándose la vida, el camarógrafo detrás, cada quien anda creando, inventando, pero los políticos no. Entonces, ¿por qué esta situación tan peculiar de distancia entre quienes quieren llegar al poder, pero lo que llegan son con palabras, no con realidades? La realidad está siendo dramática, mientras que ellos son casi ficticios. Yo quisiera una reflexión tuya, porque llega un momento en la vida en que uno se cansa de tantos demagogos, de tantos piratas de la palabra, de tantos piratas del pensamiento. No sé si es piratería o es que no hay otro recurso. Mira, ha pasado antes en la historia esto. El Renacimiento es uno de los ejemplos más brillantes. El Renacimiento no se entendió en su momento. Ni siquiera se sabe hoy en día qué lo produjo y por qué se produjo, pero apareció el Renacimiento, ¿no? Y entonces está la publicación del libro famoso con un seudónimo de Copérnico sobre la revolución de los cuerpos celestes, y después lo de Galileo, etcétera. No hay que olvidar que muere Galileo y nace Newton inmediatamente. Comienza la gran revolución de la ciencia, pero el Renacimiento es un espectáculo extraordinario. Pero en ese momento la gente estaba perdida. Nosotros tenemos un cambio histórico, eso sí es importante, un cambio histórico, pero definirlo coetáneamente es muy difícil, Elmer. Muy difícil y muy bueno y muy bello. Uno se contenta de estar vivo en este momento. Yo lamento por mis compañeros de generación muertos. Pues ahora me estoy leyendo un libro sobre creadores venezolanos, y está Adriano González León, por ejemplo, de mi mismo año de nacimiento. Adriano Trujillano ya murió.
Lamento que no esté Adriano por aquí y otros compañeros que han desaparecido ya para comentar sobre estas cosas. Pero el momento es extraordinariamente interesante, es muy difícil verlo. Nosotros somos más cómodos, nosotros los periodistas críticos y estudiosos, modestia aparte, porque podemos sentarnos a dialogar y así como nos reunimos tú y yo cuando nos reunimos a analizar lo que está pasando, pero menos mal que no tenemos funciones de gobierno. Yo me pregunto qué irá a hacer ese nuevo ministro de la Cultura que todavía no ha sido nombrado. A lo mejor quién sabe, todavía no se puede aventurar quién es, pero ya no es Farruco, ya esta mañana lo anunció. Entonces, no se entiende, sí, la vida anda por la calle, ella se vuelve sola, ¿verdad? La vida es como un animal doméstico, ¿no? Que tiene su conducta, sus motivos, sus intenciones, etcétera, y se desarrolla así la sociedad. Más que la filosofía y más que la moral y más que Montaña, diría yo. Montaña es un hombre interesantísimo del siglo XVI, un escéptico, ¿no? Más que Montaña, ahorita vale leer a Habermas, Jürgen Habermas, que se estuvo leyendo con mucha intensidad hace unos 3 o 4 años, porque es un sociólogo filósofo, y ahí anuncia en su libro, en ese Teoría de la conducta comunicativa, yo traduzco Handeln por conducta y no por acción, Teoría de la acción comunicativa se llama su libro, para explicar más o menos lo que está pasando, pero aquel libro es enrevesadísimo. Es uno de esos Porque libros. Fíjate que uno toma el discurso del señor presidente de la República, toma el discurso del señor gobernador del estado Trujillo o del señor alcalde del municipio de Boconó, que es el que tengo más cerca acá, o el que tuvimos recientemente, algunos de los alcaldes de los municipios de Boconó o del país. Y hay un enrevesamiento, hay un planteamiento en forma muy grotesca. El señor gobernador decía en estos días que le iba a partir la cara a quien le estaba haciendo unas notas de prensa muy en contra y lo estaba denunciando por corrupción. Independientemente de que sea cierto o no la corrupción, pues la forma de dirigirse a la otra persona, ese respeto al otro, no existe. Hay mucha violencia. Hay una violencia que no es la del disparo, no es la de la puñalada, no es innecesaria, sino hay una violencia verbal en los políticos de un lado y de otro lado, que lo que se está transmitiendo entonces es violencia en los actos públicos. Lo que me comentaban del caso del museo, donde había gente que estaba hoy haciendo un bochinche, consignas partidistas mortales, invocando la muerte, invocando el asesinato de otro. Sí, que muera fulano y tal. Y el Museo Trapiche de los Clavos no es para eso, eso ofendió al museo. Pero esa es una especie, eso es lo más fácil. Eso lo sabe hacer todo el mundo, eso no es sencillo, eso no es complejo, pero ya muy sencillo. Porque fíjate entonces que el país se lo llevan, el país pensante, el país todo, el país pueblo, lo que está recibiendo es un mensaje. Exacto, los que nos están escuchando en este momento, por ejemplo, los que nos están escuchando o viendo en este momento, están recibiendo un mensaje más reflexivo, más de recapitulación, más de ponerse a pensar cómo cambiar hacia adelante y no cómo buscar el presente violencia. Sí, eso lo tendríamos nosotros como alternativa, como posibilidad y posiblemente como privilegio, pero no estamos en funciones de gobierno. A lo mejor nosotros se nos fuera la lengua si estamos sentados en una silla de gobierno o en una silla de consejo municipal, una cosa de esa. Pero te digo una cosa, yo estuve en funciones de gobierno, de alto gobierno en el exterior, y el discurso mío sigue siendo el mismo, y no, perdona también. Pero estaba en el exterior. No, pero igual estoy aquí, es decir, yo tengo una actitud crítica ante este proceso político que lidera el presidente Chávez, lo cual no quiere decir que esté en el lado de la oposición. Claro. Es que el mundo no puede ser así tan fácil de decir. Blanco, negro, alto, bajo. Es decir, yo creo en mi país y en mi pueblo por encima del gobierno y por encima de los dirigentes. Claro. Pero ahí, Luis, además, tú y yo conocemos funcionarios del gobierno que son realmente interesantes, inteligentes, hombres o mujeres que actúan con honestidad, con sencillez. Pero lo dominante en los medios de comunicación, lo dominante en los partidos políticos y lo dominante, yo veo los diputados nuestros a la Asamblea Nacional, o la pobreza del discurso de los concejales en el país, el bajo nivel político, ideológico y doctrinario de los concejales, y manejan presupuestos extraordinarios. Entonces hay una que es una forma de concretar los hechos, por cierto. Claro. La inversión pública, sí. Ahí se hace la historia.
Y sin embargo la teoría... Bueno, ¿qué está pasando con los periódicos? Los periódicos a favor, con el Correo del Orinoco, por ejemplo, o Todos Adentro, o las revistas que aparecen por allí. Hay una como separación con eso que tú llamabas, o que nosotros percibimos que es la realidad de la calle. La realidad de la calle es... Pero volvamos a lo que te planteaba del Renacimiento. Nadie se daba cuenta que eso se llamaba Renacimiento, eso se llamó después, ¿verdad? Inclusive algo más de un siglo después se habló del Renacimiento como tal, y alguien escribiría sobre eso. Pero en ese momento ocurría un cambio en la poesía, aparecieron aquellas formas simétricas tan bellas italianas que después copió el castellano, por cierto, que después copió el castellano su figura, el endecasílabo aparece. Bueno, eso ocurre por el Renacimiento, ocurre en la música, que es bellísima, la música renacentista, que todavía se escucha. Bueno, pero ¿qué facilitó eso? Todavía no se sabe. Parece que no hay un libro que lo explique así satisfactoriamente. Porque la historia es impredecible, es viva y es aquí y ahora. Sí. Ahora, ¿cómo cambiar? Dirá uno, aquí te están enviando un mensaje, sobre todo para un poco dirigido a ti. Buenas, te felicito, Elmer, por el invitado. Debería estar en una dirección en la alcaldía, gente sabia. Yo le digo que yo no creo que porque una persona sea sabia tenga que ir a un cargo público. Menos mal que uno no está en esos menesteres. Yo no me considero un sabio, sino un hombre con un sentido común. Ahora, lo que sí creo es que uno tiene que involucrarse. Esta es una forma de involucrar. Esto es una maravilla, como hoy en el programa, y como oí en mi programa, por ejemplo, de la Misión Riva los sábados, o como el que estamos planeando hacer, etcétera, lo que tenemos nosotros entre manos. O sea, el comunicar, el utilizar los medios para esto. Porque estamos en la libertad, en el ejercicio de la libertad nosotros, ¿verdad? Yo puedo decir, por ejemplo, que hay ahorita lo que llamamos catagógico en un programa aquí tuyo, ¿no? Lo catagógico es lo deprimente, lo que hunde el espíritu. Anoche o en la madrugada oigo a Mario Silva, y Mario Silva hace el recuento de los libros del IPAS, ¿verdad? De las publicaciones del IPAS, pero no comenta ningún libro. Pero sí lo que sí comenta prolijamente son todos esos chismes sucios, ¿no? Que fulano que es un ladrón, que el otro es tal cosa, que el otro es un sinvergüenza, y como se dicen groserías a esa hora, se emplea el lenguaje catalítico. Entonces, Mario no se detiene, pero Mario es la tónica de todo. Mario está en la tónica de todos esos crímenes que se están cometiendo en la calle. Un muchachito con un revólver en la mano, un adolescente que ni siquiera entiende lo que es la muerte, y dispara y le 4 pepazos y mata a alguien, ¿no? Nosotros ¿por qué no lo hacemos nosotros? Porque tenemos un sentido de la responsabilidad de la vida, del valor de la vida, del valor de la vida del otro, ¿no? Pero eso lo tenemos por lo anagógico, no lo catagógico. Es decir, de lo que hemos leído, lo que hemos visto de la vida, de lo que meditamos nosotros asimilamos como algo, como quien lee la Biblia. ¿Cuál es el éxito de los judíos o de Israel o del, ¿cómo se llama él? Las tribus semitas. Uh-huh. ¿Cuál es la antigüedad de su sabiduría y cómo estudian la Biblia? Los religiosos uno puede tener diferencias con ellos, pero evidentemente ese es un código. Pero hay gente en este momento que está estudiando mucho, por ejemplo, el caso de la historia de Trujillo. Hay un movimiento en la Universidad de los Andes que se llama, un foro que se llama Las Verdades y Mentiras del Estado de Trujillo, en donde están convocando gente a pensar sobre Trujillo, lo que hizo la misma Universidad Valle del Monboy conjuntamente con la Universidad de los Andes, que es ese foro, ese encuentro por la trujillanidad. Claro. Pero entonces nos encontramos con los funcionarios públicos que se creen elegidos por el pueblo para usurpar conceptos, para cerrar espacios al pensamiento, porque la cultura es peligrosa, el hombre que piensa es peligroso, la mujer que piensa es peligrosa. Nos tienen, ¿verdad? Nosotros nos ven con cierto celo y mantenernos aparte, eso es lo mejor, por eso no nos dan cargo. Y parece que fuéramos unos sarnosos, ¿no? Sí, unas personas que estamos... unos idosos intelectuales. ¿Sí? Claro, entonces, cuando tú haces, por ejemplo, pero fíjate tú, en cuanto al hacer, y volviendo al tema del Museo Trapiche de los Clavos, ¿no? Un espacio tan bello, dirigido por una gente apasionada por lo que hace, ese grupo de compañeras, de boconesas que aman ese espacio. Sin embargo, los partidos políticos, en este caso el partido de gobierno, hace un acto público. Bueno, por lo menos un individuo del partido de gobierno. Nosotros no sabemos si hay otra gente que está en desacuerdo con él. Ahí lo que estaban era ensayando una claque, como se llama, una claque política, gritando muera fulano, abajo fulano, muera el imperialismo, etcétera. Ese es el lenguaje pasado de moda para nosotros, ¿verdad?
Cuando uno se preocupa más en serio por ¿cómo se dice?, analizar la historia coetánea, que es como medio contrasentido, historia coetánea, ¿no? Sí. Pero por analizar eso, qué está ocurriendo y por qué está ocurriendo. Mira el divorcio que hay, por ejemplo, entre el discurso esta mañana de Farruco sobre su rendimiento de cuentas, algo así hizo en el primer programa de BTV, en la entrevista de las 6 de la mañana. Ahora se va del Ministerio de la Cultura para dirigir la arquitectura de la nueva Caracas que están construyendo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que uno lo nota como irreal también, inconexo con lo que de verdad está pasando. Que tiene que hacer la cultura, yo creo que eso no te lo responde nadie hoy en día, ¿oíste? Atrevidamente y con acierto. ¿Qué está pasando en la cultura y qué tipo de cultura hay que hacer ahorita? Claro. Pero no es esa que vimos hoy en el Trapiche y que oímos, aquella gritería de odios, por ejemplo. Pero eso de odios está estimulado. Es más doloroso todavía. No solamente está estimulado, sino que está aleccionadoramente prescrito desde las altas potencias, como nos decía Pascual y en clase, desde los escritorios de los psicólogos de las grandes potencias. Vamos a corromper estos pueblos, así como nos sacaron las humanidades de la educación y nos sacaron el castellano de la educación, así nos han ido sacando valores. Y esta es la gente que tenemos ahorita. Pero fíjate que yo creo mucho que el pueblo quiere lo bueno. Sí. Aquí me están diciendo, hola Elmer, ok, te felicito desde que estás al aire, muchos han despertado, adelante, éxito y salud, qué buen trabajo. Es que esta es la misión de nosotros. Claro, yo no entiendo el periodismo, no me concibo el periodismo si no está al servicio de la comunidad y al servicio de la verdad. Muertos ayer y el famoso deslave, por el amor de Dios, busquen la definición de la palabra deslave en el diccionario, para que vean el diccionario, lo dicen hasta ministros, pero los torrentes de lodo que se están vaciando ahorita por las lluvias torrenciales que están cayendo, o sea, está bien, pero señores, únicamente eso. Porque pareciera que seguimos con el esquema de que lo único noticioso o lo único bueno es lo malo para conocer. Sí. O sea, lo que sucede periodismo malo. Carroñero. Políticos carroñeros también. El político viene de este partido, de aquel partido de oposición y del gobierno a ofrecer. Ahí me están llamando están esperando la firma de un funcionario público para un montón de familias que necesitan que les cambien el techo de asbesto. Sí. Allá arriba, creo que arriba en Valle Verde, si mal no recuerdo el mensaje. Entonces, fíjate tú cómo estamos nosotros con unos políticos que no entienden que la historia se está haciendo todos los días. Exacto. Y que el pueblo no es ni sordo, ni ciego, ni mudo. Es intuitivo. Es intuitivo, pero no le digas tú al pueblo que te elabore un editorial, porque no te va a saber escribirlo y porque no entiende en realidad intelectualmente. Este trabajo de entender intelectualmente algo es un esfuerzo que estamos haciendo nosotros, pero no es un atributo común. Te repito, ha habido épocas en la historia cuando los hombres no saben qué es lo que está pasando. Pues la Revolución Francesa es un ejemplo. No guillotinaron a Buffet, que era un periodista extraordinario, lo citan muchísimo hoy en día, y no se explican cómo demonios de repente la convención lo condenó a morir en la guillotina. Y eso era un hombre valiosísimo. Y claro, hoy en día recuerdan y dicen, bueno, eso fue un error, tal cosa fue un error. Lo que dicen ahora en la guerra, daños colaterales. Cuando hay daños colaterales que pueden matar niños, o lo que está pasando en Libia o en Afganistán. En aquella época fue intencional, porque Buffet tenía un periódico durante una impresora de la Revolución Francesa. Entonces, y fue un error guillotinarlo, fue un error sacar a Miranda en la forma que lo sacaron, claro, después de la caída de Puerto Cabello. Permíteme, Luis, disculpa, me están haciendo señas de que debo ir a los compromisos. Me hacen aquí que digan qué pasó en el Trapiche. Al regresar vamos a hablar sobre ese caso, no como señal, no como condena, sino como un hecho que hay que corregir. Ya vuelvo, vengo en instante en este espacio. Este es Mi Pueblo, el pueblo de Elmer Niño.